vamos a básicamente ceñirnos, ¿no es cierto?, a analizar el decreto legislativo 1278 que aprueba, por supuesto, ¿no es cierto?, la Ley de Gestión Integral de Residuos Sólidos. Está un poco, obviamente, aterrizando que esta ley data o está relacionado a la Ley General del Ambiente, ¿no es cierto? Porque esta nos dice que los residuos sólidos deben manejarlos desde un punto de vista ambiental, ¿no? Porque las consecuencias, los efectos de un manejo inadecuado, ¿no es cierto?, nos motiva a que tiene que verse desde un punto de vista ambiental. Entonces, obviamente esta norma tiene sus objetivos, tiene los principios, las finalidades, que vamos a ir evaluándolas. He tratado de separarlas en cuatro espacios, ¿no? Porque es importante conocer propiamente qué es lo que nos dice la norma, ¿no es cierto? No soy abogado, no sé cuántos abogados tengamos acá, pero creo que el objetivo de una norma justamente va en función a ¿qué? A que tiene que solucionar alguna problemática. De lo contrario no tendríamos normas, ¿no es cierto? Una norma sale es porque tiene que solucionar un problema. Entonces el objetivo nos dice realmente, o en lo contrario establece obligaciones, establece deberes, establece responsabilidades. Entonces, si nosotros analizamos a la norma como tal, es que no solamente está ligado a un sector, no está ligado solamente a un ente, sino está ligado de una forma u otra a muchos actores. Nosotros tenemos derecho a una vida con calidad, ¿no es cierto? Pero también tenemos deberes, obligaciones y también responsabilidades. Si somos funcionarios, vamos a tener responsabilidades, ¿ok? Más adelante vamos a analizar que hay unos artículos que también cogen la responsabilidad de un funcionario frente a lo que es el manejo de los residuos sólidos. Pero también nos dice que nos propone, ¿no es cierto?, una maximización en lo que viene a ser la minimización y el tema de lo que es la generación. ¿Eso qué quiere decir? ¿No? Hace poco hemos dado una semana de coyuntura a lo que viene a ser la nueva ley para el manejo de lo que viene a ser las bolsas, ¿no es cierto?, plásticas. Entonces, lo que nosotros tenemos que hacer, ¿qué es? Es maximizar la eficiencia, ¿no es cierto?, en la minimización y, obviamente, en la generación de los residuos sólidos. ¿Eso qué conlleva? Conlleva que, de repente, nuestras costumbres de consumo las hagamos más eficientes. ¿No es cierto? De repente, cuando, por ahí siempre pongo el ejemplo, tengamos que ir a un supermercado o de repente hacer compras en mercado, ¿no es cierto?, no haya necesidad de que pidamos bolsas que se convierte en un residuo, ¿no es cierto?, inmediato, porque tú usas y luego vas a convertirlo en un residuo que no tiene un reaprovechamiento futuro, ¿no es cierto? O de repente, no sé, podemos hacer uso de repente o el reuso de estos materiales con fines de reaprovechamiento. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a generar menos residuos. ¿No es así? Entonces, un poco como que la ley también enmarca a cambiar algunas costumbres, algunas actitudes, ¿no es cierto? Y por eso mismo nos dice, ¿sabes qué? Mira, hay un tema de responsabilidad, hay un tema de deber y un tema de obligación. Y también la norma nos dice que nos lleva a que la gestión de los residuos sólidos debe ser económicamente y ambientalmente sostenible. ¿Eso conlleva qué? Conlleva obviamente que al momento que nosotros hagamos el consumo, porque todos nosotros somos generadores, ¿ok? Todos somos generadores, dentro de los niveles que nos encontremos, de repente podamos tener acá algún empresario, ¿no es cierto?, que dentro de su proceso productivo genera un tipo de residuo. Por el solo hecho que nosotros tengamos la oportunidad de tomar una gaseosa, ¿no es cierto?, con un recipiente descartable, nos conlleva ¿a qué? Somos generadores de distintos niveles, ¿no? Porque tendremos generadores que vamos a justamente un poco evaluar para que las municipalidades hagan la caracterización de generadores, porque tenemos generadores desde el vecino común y corriente hasta generadores de supermercados que ya tienen otro tipo de tratamiento que muchas veces las municipalidades aún todavía no están captando cómo identificar y también aplicar algunas responsabilidades hacia ellos. Entonces,
es fundamental y es básico, ¿no es así?, que tengamos claro de esta norma y qué es lo que nos dice esta norma, qué nos pide esta norma hacia todos nosotros. ¿Ok? Entonces, y la finalidad de esta ley, ¿no es cierto? Todas las normas conllevan una finalidad. Y como vemos, siempre va a lo que viene a ser la prevención, va a la minimización. Ese es el objetivo básicamente de la norma y lo vamos a ir viendo en la primera parte. Entonces, necesitamos, y de repente haría la pregunta hacia ustedes, ¿cuántos de acá hacemos el tema de la minimización y la segregación? ¿Practicamos? ¿Ok? ¿Alguien se puede atrever a levantar la mano, por ejemplo? Qué bueno, felicitarlos. Nos permite a que definitivamente vayamos cambiando el chip y hagamos de que los recursos que nosotros desperdiciamos, en su momento estos pueden convertirse en insumos, ¿no?, que vamos a verlo cuando veamos el tema de lo que es la economía circular, como insumo para reaprovechar y de repente involucrar en el proceso de alguna actividad, que es lo que se llama el reciclaje, ¿no es cierto? Y como segunda nos dice la recuperación y la valorización. Siempre, como ven, el espíritu de la norma está ligada a lo que es el reaprovechamiento, la valorización, ¿no es cierto?, la eficiencia, la minimización. Porque anteriormente se calificaba a un gobierno local a mayor volumen de dispuesto, ¿no es cierto?, mayor eficiencia, ¿no? Incluso por ahí en la experiencia veíamos de que hay municipalidades que hacían los contratos con las empresas prestadoras, ¿no es cierto?, con un acápite que decía ciudad limpia. Le ponían así en el contrato, ciudad limpia, ¿no es cierto? Pero no daba a una opción de que a través de este mecanismo, ¿no es cierto?, conllevemos de que haya un tema de reaprovechamiento, porque a la empresa prestadora, obviamente, a mayor volumen, mayor regreso, mayor recursos, ¿no es cierto? Entonces hay un tema que esta norma ya cambia ese concepto de cómo debe ser manejado los residuos sólidos. Entonces nos hace referencia que debemos conllevar como finalidad, ¿no es cierto?, a la recuperación, la valorización, y la recuperación-valorización conlleva siempre la reutilización, ¿no es cierto?, al tema del reciclaje, al reaprovechamiento, que puede ser a través de los mecanismos que conocemos algunos de nosotros. Por ejemplo, a nivel de lo que viene a ser el reaprovechamiento de residuos orgánicos, es el compostaje. ¿No es así? Y la norma ya establece, incluso como una obligación en los gobiernos locales, que debe iniciarse el proceso de compostaje. Es más, me parece que ya se encuentra como una meta dentro del programa de incentivos, ¿no?, del Ministerio del Ambiente. ¿No es así? Entonces, hay un tema que estamos tratando de conllevar a que sea así. Y como tercera finalidad, ¿no es cierto?, es la disposición, pero una disposición adecuada. ¿Eso qué quiere decir? Que deben estar en infraestructuras denominadas o conocidas como rellenos sanitarios, ¿no es cierto?, donde tiene todo un mecanismo que no va a conllevar al impacto al ambiente, porque esta infraestructura, ¿no es cierto?, debe tener un mecanismo de control de los lixiviados, que algunas fotos me imagino que han visto, ¿no es cierto?, debe conllevar a lo que es el manejo de los gases a través de la instalación de chimeneas, ¿no? Entonces, estas infraestructuras son las que tienen que ser las adecuadas para la disposición final, ¿ok? Obviamente, ese es parte del proceso que vamos a ir desarrollándolas, ¿ok? ¿Y a quién responsabiliza? Al Estado. No dice municipalidad, no dice gobierno regional, no dice Ministerio del Ambiente, no, dice el Estado. El Estado somos todos, ¿no es así? Entonces, si esta norma va a tener el éxito, porque muchas veces, bueno, creo que el Perú está categorizado como uno de los países que tiene más normas, ¿no es cierto? Entonces, si esta va a tener, digamos, lo que nosotros esperamos, va a depender de todos nosotros. No es solamente responsabilidad del gobierno local, que a veces yo sé que es la primera autoridad, aquí llegamos y si sucede algo es el responsable. ¿No es así? Pero acá no, acá dice el Estado. Y el Estado somos todos. Todos tenemos que involucrarnos y participar para que esta norma tenga realmente el éxito que necesitamos que tenga. Porque de lo contrario va a ser una norma más, ¿no es cierto?,
como la 27314, que ya se fue, pero hagamos de que esta sea exitosa, porque si están viendo, está recogiendo un objetivo con responsabilidades, está recogiendo finalidades que conllevan a la segregación, a la minimización, ¿no es cierto? Y está responsabilizando al Estado como tal. Y el Estado, en función a qué, incluso, nos hace referencia que la prestación del servicio debe ser de manera permanente, obligatoria. ¿No es cierto? No nos dice, ¿sabes qué? Mira, me vas a prestar el servicio una vez a la semana. Puede ser, ¿no es cierto? En función a las características y a la logística, y podemos hacer de que de repente ese servicio puede ser de esa naturaleza, pero la prestación tiene que ser de manera obligatoria, ¿no es cierto?, de manera eficiente, de una manera regular, y para eso, obviamente, los actores responsables de ello tienen que establecer los mecanismos correspondientes. ¿Para qué? Para que se cumpla con lo tal. ¿No es así? No sé si a ustedes, por ejemplo, les ponen conocimiento de las municipalidades de que hay un horario de recojo de los residuos sólidos, hay una frecuencia de las unidades. ¿Conocen? ¿Les hace saber las municipalidades a ustedes, por ejemplo? ¿Conocen? Qué bueno, qué bueno. Entonces, ¿eso permite qué? También permite que obviamente nosotros nos acostumbremos a esa frecuencia y tengamos la oportunidad de que al momento que dispongamos los recibos, ¿no es cierto?, cumplamos con ese horario. Porque si nosotros hacemos lo contrario, estamos generando ya un problema a la municipalidad. Porque ¿qué tiene que hacer la municipalidad después de que pasa, por ejemplo, un camión recolector? Va a tener que hacer un gasto económico, porque es un gasto económico, para de repente solamente recoger el 5 o el 10% de todo el proceso de recojo. Entonces ahí hay un tema de responsabilidad del generador, que en esta norma sí lo dice, que lo vamos a analizar. Entonces hay temas que involucran, ¿no es cierto?, al Estado como tal, ¿no es cierto?, y obviamente caracteriza y nos hace referencia que esto va a estar dentro del proceso desde la recolección, el transporte, hasta la disposición final. Y es más, agrega el tema del tratamiento, ¿no es cierto? Y aquí también sería un poco para hacer referencia que esta norma está también ya considerando el tema de los residuos de obras menores. Sabemos que el rector en el residuo de la construcción y demolición es el Ministerio de Vivienda, ¿no es cierto? Hasta hace poco, antes que entre en vigencia esta norma, no estaba muy bien establecido quién era competente, ¿no es cierto?, en el manejo de los residuos de la construcción. No había una categorización. Esta norma recoge y hace una categorización. Hay un tema donde está la competencia del gobierno local y obviamente hay una competencia del sector correspondiente, y estableció la terminología de residuo de la construcción de obras menores. Y este tipo de residuos son las que van a provenir o provienen de actividades de construcción, pero a nivel de refacciones, ¿no es cierto?, rehabilitaciones, que pueda en su momento de repente generar hasta 3 metros cúbicos de residuos, ¿no?, de esas características. Y por supuesto, eso va a estar bajo la responsabilidad, en este caso, de las municipalidades. Es más, hace referencia de que tiene que haber un sistema que tiene que establecer las municipalidades, deben regular estas obviamente para un manejo adecuado. Y en este caso el Ministerio de Vivienda va a tener que ver, ¿no es cierto?, los residuos que sean generados a nivel de obras mayores, ¿no? Y para esto hay un reglamento que ha sido aprobado por el Ministerio de Vivienda, que es la 03-2013, me parece, que ha sido modificada con la 019. Pero esta norma definitivamente va a tener que ser actualizada y modificada, porque la 1278 recoge otro tipo de consideraciones y lineamientos que va a ser motivo para que el Ministerio de Vivienda trabaje y especifique de repente algunas competencias que no pueden estar dichas en la 1278. ¿Ok? Eso vamos a verlo también más adelante. Entonces va quedando claro de que está diferenciado, ¿no es cierto?, qué tipo de residuos, es más, ahorita vamos a verlo, son los que están ya en competencia de los gobiernos locales. Y también los lineamientos es importante porque recoge incluso, ¿no es cierto?, desde la importancia de la sensibilización.
si ustedes ven, el tema de educación, la capacitación. ¿Para qué? Para hacer un manejo eficiente. Entonces, necesitamos definitivamente, en este caso sí, a los actores involucrados. Sé que tanto el Ministerio del Ambiente, los gobiernos locales, tienen que establecer mecanismos, ¿no es cierto?, de sensibilización, de capacitación a todos los actores involucrados, porque no solamente es el generador el que está involucrado, también están las empresas operadoras, o están incluso los operadores que pueden ser personas naturales o personas jurídicas, ¿no es cierto?, en el caso, por ejemplo, de los recicladores o segregadores. Entonces, hay un mecanismo que nos va a permitir definitivamente incentivar, y nosotros estamos buscando, y realmente estos momentos son como para entender que es importantísimo la sensibilización y la capacitación. Tenemos que entender, ¿no es cierto?, desde diferenciar los tipos de residuos sólidos, desde cuál es el papel que juega el generador dentro de este proceso, ¿no es cierto?, cuál es el papel que juegan las municipalidades desde la responsabilidad que tiene hasta las obligaciones funcionales incluso. También nos hace referencia y siempre recoge hasta el momento, e incluso hasta los lineamientos, el tema de la minimización, ¿no es cierto?, el tema de la segregación, el tema de la valorización y el cobro de las tasas. Son los lineamientos que están establecidas. Entonces, estamos viendo que es una norma, incluso hace referencia a los principios respecto a lo que viene a ser la economía circular. Es una norma que está definitivamente, o nace con el espíritu de que los residuos que nosotros, de una forma u otra, generamos, tiene un valor económico. Por lo tanto, es reaprovechable. Nos permite hacer referencia de que hoy en el consumo tengamos de repente una valoración del tipo de residuo que estamos generando y por lo tanto se convierta en un insumo. Porque por ahí siempre continúa la denominación, ¿no es cierto? Y decimos, oye, ¿sabe qué está pasando el carro de basura, no? Es lo primero que decimos. ¿No es cierto? ¿Será lo mismo decir basura y decir residuos sólidos? ¿Creen que es lo mismo? No, no es lo mismo. De repente la terminología muy criolla de basura es ya aquel residuo que no tiene ningún valor económico. O es aquel residuo que no puede ser utilizado en algún proceso adicional. ¿Ok? Eso ya es, digamos, con esa terminología como tal. Que la obligatoriedad es que vaya a una infraestructura, ¿no es cierto?, de disposición final, ¿no?, para su, valga la redundancia, de su disposición. Pero la terminología de residuo sólido va más allá porque encontramos aún todavía el valor económico. El valor económico, incluso el reaprovechamiento como tal, porque va a generar, ¿no es cierto?, economía posterior. En cambio, lo que denominamos como basura no te va a generar absolutamente nada. Entonces, esos conceptos ya están muy establecidos, ¿no? Y entonces debemos manejar, considero, esa terminología. Ahora, respecto a las tasas, ¿no es cierto?, los conocidos como arbitrios, ¿no? Estas tienen que ser establecidas desde el manejo de un costo real. Si por ahí preguntamos de la Municipalidad de Surquillo, el porcentaje de morosidad, 47. Y de seguro que si hablamos de otro tipo de municipalidades, la morosidad está sobre 70-80%. Imaginen, ¿no es cierto?, que una municipalidad con ese porcentaje de recaudación de un 30% tenga que hacer toda una ingeniería en el marco de lo que pide esta norma. Creo que sería un poquito difícil, ¿no es cierto? Pero para eso hay mecanismos de gestión que vamos a ir viendo cómo pueden ser utilizadas para que esta recaudación en rojo pueda incrementarse y podemos hacer que el vecino se sensibilice y sea consciente de que la prestación que la entidad le está dándole no es porque a él se le ocurre, ¿no es cierto? Es porque hay una responsabilidad normativa, pero sin embargo también está
de que definitivamente cualquier tipo de prestación requiere el costo correspondiente. A veces siempre viene y a veces los vecinos refieren, ¿sabe qué? Pero ¿qué voy a pagar si la municipalidad no me presta el servicio? No, es lo primero que dicen, no me presta el servicio. Pero si le preguntamos, oye, ¿estás pagando tus arbitrios? A veces no encontramos respuesta. Entonces, hay un tema que tiene que haber justamente, ahí donde recae la responsabilidad de las municipalidades y de los entes correspondientes, el tema de la sensibilización, el tema de la capacitación, para que entiendan de que este proceso que se está iniciando con la 1278 es un tema que involucra a varios actores, ¿ok? A varios actores. A ver, vamos a ver los principios. Nos habla de economía circular, ¿no? Y creo que hasta ahora aún todavía no manejamos, digamos, esos principios, porque lo que hacemos, ¿qué cosa es? Tomamos, ¿no es cierto? Si a mí, no sé, me alcanzan aquí una gaseosa descartable, tomo, ¿no es cierto? Y lo desecho. Es lo que hacemos, ¿no es cierto? Es una economía circular. Tomamos, aprovechamos y desechamos. La economía circular es la optimización de los recursos, ¿no? En todo el proceso, ¿no? Del ciclo de vida de un bien. ¿Estamos? O sea, lo que busca es su reaprovechamiento. O sea, lo que de repente en algún momento, no sé, se me ocurre, una empresa de gaseosas, ¿no es cierto?, quiere optimizar sus recursos a través de un proceso, pueden ver que de repente el sacar en botellas descartables no sea lo apropiado, como que están conllevando a ello, ¿no? Por ahí vemos algunas propagandas donde ya no te dice, no te saca mucho descartable, pero sí te saca una botella de vidrio que es retornable. ¿No es así? Entonces hay un valor que se le está dando, ¿no?, dentro de lo que es el manejo de la economía circular, la optimización de los recursos. O sea, no solamente es desechar, no solamente es ya terminar su ciclo, no, es buscar definitivamente que estos residuos tengan el valor correspondiente, como le decía, para ser reaprovechados, ¿no?, dentro de un proceso posterior. Y habla siempre incluso de la valorización. Esos son conceptos que de repente se les va a hacer repetitivo para ustedes, pero recoge justamente desde el espíritu de esta norma, y creo que es importante que tengamos presente en el proceso que luego vamos a continuar, tener esto es clarísimo esto, ¿no es cierto? Siempre nos va a hablar del aprovechamiento de los residuos, la responsabilidad compartida y la responsabilidad extendida. La responsabilidad compartida lo dice que es de una responsabilidad social, lo que le hacía referencia. Articula, ¿no es cierto?, a todos los actores, desde los generadores hasta los responsables, ¿no?, dentro del proceso de la disposición final o el reaprovechamiento, ¿no es cierto?, que se pueda dar. La responsabilidad extendida va hacia el productor, el comercializador o el distribuidor, ¿no es cierto?, que dentro de su proceso productivo justamente se aplique lo que es la economía circular con la optimización de los recursos para ese fin. ¿Ok? Vamos a un poco conocer bien rápido la clasificación de los residuos y de repente un poco precisar en esta nueva terminología que ha sido incorporada a esta norma, que viene son los residuos municipales especiales, ¿no? En la norma anterior no estaba dicha, en esta sí la especifican, y es más, está en el marco de la responsabilidad de los gobiernos locales el manejo. No directamente, sino a través de mecanismos que permita hacerlos, ¿no es cierto? Y la identifica incluso y nos dice que son todos los residuos que vienen de los laboratorios, veterinarias, ¿no?, de eventos especiales. Está involucrado dentro de ella, por ejemplo, los residuos de obras menores, ¿no? Pero sin embargo, que nos hace referencia que la municipalidad debe establecer una tabla especial para cada categoría. O sea, no te dice, ¿sabes qué? Mira, la voy a grabar como un arbitrio, ¿no es cierto?, y voy a cobrar como tal. No. Te está dando la opción a que tú diferencies este tipo de residuos y lo puedes manejar de manera distinta. Eso quiere decir que
si estos generadores quieren tu servicio como municipalidad, tú vas a tener que establecer de repente una tasa diferenciada. No lo vas a cobrar similar a lo que tú puedes cobrar a un vecino. Entonces te da esa salvedad, ¿ok? La incorpora como parte de lo que es la competencia de los gobiernos locales, pero sin embargo nos dice que podemos manejarlo de manera diferenciada, ¿no es cierto? De repente con alguna escala de arbitrios que el generador tenga la obligatoriedad del pago correspondiente para que tú puedas manejar ese tipo de recibos. O de lo contrario, simple y llanamente, estos generadores tendrían la obligación de contratar a una empresa operadora. ¿Ok? O sea, la clasifica como residuos municipales, pero con esa diferenciación en el manejo. Y las otras terminologías, la diferenciación ya creo que la conocemos, ¿no es cierto? Cuando son residuos peligrosos, no peligrosos, y con las características correspondientes. Ahora vamos a ver un poco las etapas del manejo de residuos sólidos. Con la norma anterior iniciaba, ¿no es cierto?, desde la generación, porque había una responsabilidad de la municipalidad hacia la generación. Pero sin embargo, con esta norma iniciamos con la prestación de servicio, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser la limpieza como tal, ¿ok? Esto involucra básicamente lo que viene a ser la limpieza o el barrido de calles, que lo teníamos como barrido de calles, ¿no?, de los espacios públicos. Actividad que está dentro del proceso de lo que viene a ser la prestación del servicio, ¿no?, que tendría que realizar la municipalidad de manera directa o a través de una tercerización del servicio, que puede ser una empresa operadora. Ahora, la característica es, con la norma anterior, estas empresas operadoras o llamadas empresas prestadoras de servicio de RCD, ¿no es cierto?, o RC, estaban inscritas o la entidad que autorizaba era DIGESA, ¿no es cierto? Era DIGESA. Ahora coge esta responsabilidad el Ministerio del Ambiente. El Ministerio del Ambiente es la entidad que va justamente, ¿no es cierto?, autorizar la operación de este tipo de empresas. El proceso de segregación, ¿no es cierto?, la está estableciendo esta norma ya como una obligatoriedad que debe realizarse en origen. ¿Eso qué quiere decir? Los generadores, que somos todos nosotros, tenemos la obligación de hacer la segregación en origen. ¿Ok? La norma lo dice como un tema obligatorio. Hasta hace poco era un tema opcional y porque se cumplía porque tú estabas empadronado en la municipalidad en un programa que se llamaba segregación, ¿no es cierto? Y tenías que hacer esa actividad de manera voluntaria porque la municipalidad de repente te daba algún tipo de calificación o algún tipo de agradecimiento a través de entregarte quizás unas bolsas o lo que fuese, ¿no? O sea, te hacían partícipe. Ahora no. Ahora la norma te dice que esto es un tema obligatorio. Es más, la municipalidad dentro del proceso que vamos a ver debe establecer un recojo selectivo. Entonces hay un tema que ahí la municipalidad tiene que iniciar este proceso, ¿no? Ya deberían estar en proceso, ya deberían estar desarrollando, pero aún todavía estamos viendo en las acciones de supervisión que hay municipalidades que todavía no están iniciando con este proceso, no están iniciando, pero creo que es ya tiempo de que se inicie. ¿Va a conllevar a qué? Por ejemplo, no sé, hemos visto varios de ustedes que hacen el tema de la segregación en casa, ¿no es cierto? Obviamente eso va con miras de repente de donar a alguna institución o de repente, si hay la opción de comercializarlo. Si no se da esos aspectos, viene la municipalidad que no está haciendo el recojo selectivo, ¿no? Pasa con su compactadora, ¿qué va a hacer la persona que hace el recojo? Todo lo que tú has segregado va a poner en la misma unidad y ese trabajo que hemos realizado en la segregación no va a ser valorado. Entonces, es por eso que la norma lo que nos hace referencia, ¿no?, es que la segregación es una etapa en la que hay una obligatoriedad del generador, ¿no es así? Y el recojo selectivo tiene que hacer la municipalidad o el que corresponda,
¿no? Si es de manera directa, la municipalidad, obviamente si es de manera terciarizada o indirecta, tendría que ser la empresa operadora, pero tiene que estar, ¿no?, en función a un recojo selectivo. Para esto, siempre hacía referencia a algunas municipalidades hoy, pero no tengo unidades vehiculares que tengan pues el compartimento para que tenga una zona para orgánicos de repente y lo otro para inorgánicos. Pero sin embargo hay quizás un proceso que tú puedes iniciar y establecer mecanismos para que de manera interdiaria puedas recoger de repente los inorgánicos, ¿no es cierto? Y igual también los orgánicos. Hay experiencias en municipalidades en el interior que este tipo de mecanismo ya se está realizando, ya se está desarrollando. Es más, incluso hemos visto algunas municipalidades que están produciendo muy buena cantidad de compost y esto sirve para el proceso del mejoramiento de sus áreas verdes, ¿no? Estamos reaprovechando a nivel del manejo, ¿ok? El tema de lo que viene a ser el almacenamiento, la norma nos hace referencia también que el almacenamiento la debemos hacerlo de manera eficiente, ¿no?, a través de mecanismos que tienen que ser establecidos por la municipalidad y obviamente conllevando también esto, si la municipalidad se establece como tal, conllevando a que nos puede permitir de que el lugar donde almacenemos sea un espacio, no sé cómo están imaginando ustedes, pero es el uso de repente de recipientes apropiados que pueden permitir que el recojo de la municipalidad no sea diaria. Puede ser de repente cada 2 días y haríamos que la municipalidad sea más eficiente en el manejo de sus recursos. Entonces, porque ¿qué pasa? Estamos acostumbrados a que si no llevamos nuestra bolsita todos los días y la dejamos en la calle, ¿no es cierto? Si no hacemos eso, o sea, pero si hacemos que de repente podemos almacenar en un recipiente, como generalmente se utiliza los tachos de 120 litros, me parece, ¿no es cierto?, que nos permita almacenar, ¿no es cierto?, este tipo de residuos, la municipalidad puede buscar un mecanismo de recojo, también estableciendo la logística correspondiente y podemos hacer que tenga recursos por otros fines. Es distinto tener una municipalidad que te presta no solamente todos los días, ¿no es cierto?, que pasa a las unidades vehiculares, sino que también hace un tema que lo llaman repaso, porque el vecino irresponsable sacó después de la hora. Entonces, el almacenamiento es importante, pero siempre y cuando también la municipalidad la puede establecer como tal. Y yo lo que sugiero es a las municipalidades que empiecen a trabajar de repente con pilotos en algunas zonas, ¿no?, porque generalmente las municipalidades hacen una sectorización, una zonificación y pueden trabajar de repente con una urbanización como piloto, puede conllevar eso, hacerlo extensivo en el tiempo y el mecanismo nos puede permitir un manejo mucho más eficiente en el tema de lo que viene a ser el recojo y la disposición final. Es más, vamos a ver la evaluación, cómo debe ser la autoevaluación de las municipalidades y no va a ser necesariamente porque tú dispones más volumen. La autoevaluación va a conllevar a hacer todo lo contrario, que vamos a verlo más adelante. La recolección sabemos que tiene que ser obviamente con unidades apropiadas, ¿no? Y aquí de repente podemos ya ir pensando en que si nuestro recojo va a ser selectivo, tendríamos que estar pensando en unidades que pueden tener la capacidad como para poder recoger los inorgánicos, que generalmente puede ser un camión baranda, ¿no es cierto? Porque es fácil el manejo y de repente puede ser otro tipo de, o tranquilamente también las mismas compactadoras para el tema de lo que es residuos orgánicos, o los mecanismos que podemos conllevar para que sea la prestación adecuada. La valorización es una etapa dentro del proceso donde nosotros vamos a justamente tocar los temas que ya hemos dicho, ¿no es cierto? La valorización de lo que es el reaprovechamiento, el reciclaje, el compostaje, ¿no?, o el coprocesamiento también se hace referencia porque puede servir como un insumo para una actividad posterior. El transporte a través de las unidades ya conocidas. El tema de la transferencia, justo por ahí me hacían referencia. La transferencia es una etapa que no necesariamente va a ser, digamos, una etapa obligatoria para todas las municipalidades, ¿no es cierto? Porque es una etapa que generalmente se da en función a la distancia entre el lugar de disposición final y la zona de origen, ¿no es cierto? Entonces, si yo, por ejemplo, tenemos en Lima 4 rellenos sanitarios, ¿no? Tenemos el de
Portillo Grande, que está en Lurín, tenemos Guaycoloro, ¿no es cierto? Tenemos Zapayal y tenemos Modelo Callao. O sea, tenemos la suerte de tener 4 rellenos sanitarios. Entonces, la municipalidad, por ejemplo, pongámosle un ejemplo, San Isidro, por tema de contractual, quiere disponer en Portillo Grande. ¿Ok? La distancia que tiene de San Isidro a Portillo Grande es una distancia regular, de haber, no sé, 60 kilómetros aproximadamente. Entonces, imagínate que las compactadoras recorran 60 kilómetros de ida, 60 kilómetros de vuelta, a nivel de costos, horas hombre, el propio mantenimiento de la unidad es económicamente inviable, ¿no es cierto? Entonces, va a ser necesario establecer una etapa de transferencia para que justamente esas unidades no sufran los desmanes en el tiempo y hagamos la transferencia a una unidad mayor. ¿Ok? La transferencia es hacer el uso de una unidad mayor, de mayor capacidad, ¿no? Y pueda disponer los residuos sólidos en el lugar correspondiente, en este caso un relleno sanitario. Pero si de repente la municipalidad, a ver, Lurín, ¿no? Igual hace un contrato, hace con Portillo Grande, será necesario establecer dentro de los costos una transferencia, no justificaría, ¿no es cierto? Por la cercanía es realmente mucho más factible. Entonces es una etapa, la transferencia es una etapa donde busca la eficiencia, ¿no es cierto?, en la disposición final. ¿Ok? Busca la eficiencia en la disposición final. Entonces es un tema que la municipalidad en este caso van a tener que hacer, buscar la necesidad. ¿Ok? Buscar la necesidad. Otro, no sé, por ejemplo, si hablamos del relleno sanitario Modelo Callao, las que están cercanas a ella no van a requerir una planta de transferencia, una infraestructura que conlleva la transferencia. Entonces esa es una evaluación que creo que por ahí también en la literatura está, que justifica cuando es mayor a 30 kilómetros, me parece, ponen un tope, ¿no es cierto? O sea, si la ciudad de origen está a más de 30 kilómetros, ya justifica establecer una planta de transferencia. ¿Ok? De lo contrario, no habría la necesidad de que sea así. ¿Ok? El tema del tratamiento, el tema de la disposición final. Obviamente en el tratamiento la idea es tener plantas o infraestructura que nos permita realizar la transformación, ¿no es cierto?, de los residuos sólidos. Desde los orgánicos, que ya sabemos que es el proceso de compostaje, ¿no? Algunas municipalidades llegan incluso hasta el tema de lo que es la producción de humus de lombriz, ¿no?, que es una enmienda mucho más fina. Obviamente que el valor, el costo también es diferente y hay un reaprovechamiento que se puede conllevar. A nivel de residuos inorgánicos, básicamente es la segregación. Si hay un proceso de transformación, como algunas municipalidades también han establecido, ¿no es cierto?, se puede hacer a nivel de lo que es el reciclaje. ¿Ok? El reciclaje ya es el proceso de transformación que sufre un residuo sólido. Lo que hacemos en la segregación es simple y llanamente la clasificación y la diferenciación, ¿no? Desde lo que viene es el papel, el cartón o los metales, ¿no? Hacemos la diferenciación a nivel de segregación. Pero cuando ya hacemos referencia al reciclaje, ya es un proceso, ¿no es cierto?, de que este residuo se transforma para ya sea convertirse en insumo o para un reaprovechamiento posterior. Una consulta. ¿No están incluidos los equipos de tratamiento de residuos sólidos? ¿Equipos de tratamiento, incineradores, etc.? A nivel de reaprovechamiento no. A nivel de reaprovechamiento no. O sea, está establecido sí como un proceso, ¿no es cierto?, con fines de que los residuos que están considerados como biocontaminados, que los que generalmente provienen de los establecimientos de salud, ¿no es cierto?, sean convertidos en residuos comunes para que su disposición sea en un relleno sanitario, por ejemplo. ¿Ok? Es un proceso que está bajo la responsabilidad del sector correspondiente hacer este tipo de, no tratamiento, sino es un proceso, ¿no es cierto?, de incineración con fines de convertir el residuo sólido biocontaminado o peligroso, ¿no?, con fines de hacer la disposición final como cualquier tipo de residuo. ¿Ok?
Muy bien, si tienen las preguntas, me hacen saber que debemos hacer al final de la exposición. Por favor, traten de considerar para tal. Entonces, tenemos algunas entidades que están dentro de ellas, ¿no? Hemos visto de manera general el objetivo, los fines, quién es el Estado como tal, y vamos a ir aterrizando, obviamente, para ver las competencias de algunas entidades que de manera directa o indirecta están en ella. Y tenemos al Ministerio del Ambiente, el MINAM. Si ustedes han visto, he resaltado algunas, sé que son muchas, de acuerdo a la norma, son muchas las competencias que tiene, y en lo que he tratado de establecer en el marco de lo que está ligado a las entidades de fiscalización ambiental y cuáles deben ser los instrumentos que más o menos nos regulan, nos rige, ¿no? He considerado algunas de estas, donde, por ejemplo, el MINAM tiene la responsabilidad de establecer la coherencia entre los planes de manejo, tanto provinciales, los denominados PIGAR, ¿no es cierto?, y los planes de manejo distritales con planes nacionales, porque el MINAM establece el Plan Nacional de Residuos Sólidos. Entonces, tiene que haber una coherencia en estos planes. Hasta hace poco hemos identificado, incluso, si hablamos, por ejemplo, de los planes de los PIGAR, ¿no? No sé si se han escuchado el PIGAR. ¿Han escuchado? ¿Saben? Ok. El PIGAR es un plan de manejo de residuos sólidos de nivel provincial, ¿no es cierto? Entonces, ¿qué hemos encontrado en las acciones de supervisión que hemos hecho nosotros? De que estos planes no recogían información de la provincia. No recogían la información de la provincia. O sea, recogen solamente la información de capital de provincia, que es el distrito cercado. Entonces, incluso aprobado con una ordenanza, ¿no?, reconocido por el ente correspondiente en lo que es el incentivo, pero no recoge lo que tiene que ser. O sea, la información, si no sé, pongamos el ejemplo a la Municipalidad Provincial de, Lima, ¿estamos? Lima Metropolitana, es una provincia. ¿Tiene cuántos distritos? 42, incluidos cercados sería 43, pero son distritos, son 42. Este plan tiene que recoger la información de los 43, de los 42 distritos, a nivel de diagnóstico, a nivel de lo que viene a ser el tipo de manejo que realiza, ¿no?, la logística que establece, que tiene cada municipalidad, o en este caso cada distrito, las características del tipo de residuo que debe tener. Ahí prima un aspecto importante que la norma también lo está cogiendo, que debe contener los estudios de caracterización de los residuos, que anteriormente no era necesario, ahora sí. O sea, todos los planes, ya sea provinciales o distritales, deben tener, ¿no es cierto?, lo que viene a ser el estudio de caracterización de residuos sólidos. ¿Para qué nos sirve el estudio de caracterización de residuos sólidos? ¿O qué sacamos con esa información? ¿No es cierto? Nos permite calcular el per cápita, ¿no?, de producción. ¿Eso qué quiere decir? Cuánto cada uno de nosotros producimos diariamente. Con ese dato, ¿qué va a hacer la municipalidad? Va a proyectar, ¿no es cierto?, la producción total de los residuos sólidos, va a proyectar en función a los datos que van recogiendo qué porcentaje son de residuos reaprovechables, qué porcentaje son de los residuos no reaprovechables, y es más, incluso nos va a motivar a que sepamos exactamente cuál tendría que ser el valor que debemos nosotros grabar en el proceso de lo que sacamos un costo real. Entonces, el estudio de caracterización es un instrumento importantísimo, que a veces las municipalidades no lo toman en cuenta. Entonces, en esta norma sí está cogiendo de que los planes, los PIGAR provinciales y los distritales sí deben contener dentro de su elaboración. Es más, lo que está conllevando también es de que estos planes sean lo más reales posibles al momento de hacer el diagnóstico. Porque ¿qué encontramos en estos instrumentos? A veces se da el caso de que es un copia y pega de otro. Y el estudio de caracterización tiene que ser real, tiene que ser trabajado con los vecinos. Entonces, la municipalidad lo que tiene que hacer es, si esta es hecha de manera directa o es a través de un consultor, que generalmente es lo que hace la municipalidad, ¿no? Este consultor tiene que darse el trabajo de hacer un tema de campo,
tiene que visitar las casas, tiene que recoger la información, porque es un instrumento que nos va a permitir no solamente grabar a nivel de lo que vienen a ser los costos de la prestación del servicio, nos va a permitir a establecer, si somos un lugar que necesitamos una infraestructura para disponer nuestros residuos sólidos, este dato va a ser importante, porque de ella sale el tema de densidad del tipo de residuo, sale la generación, sale la caracterización. Entonces, si yo quiero, municipalidad, hacer mi relleno sanitario, por ejemplo, con estos datos voy a saber cuánto voy a disponer exactamente en ese relleno sanitario, cuál va a ser la vida útil de ese relleno sanitario. ¿Me entienden? O sea, ahí va a recaer la importancia de este instrumento, que es el estudio de caracterización, ¿no? Que debe estar dentro de lo que viene a ser el PIGAR y el plan de manejo, que es distrital. Y recomendarles, como les digo, en el PIGAR, que toda la información sea de todos los distritos. No hagamos un PIGAR solamente para capital provincia, porque no cumple la función, no cumple el objetivo de un plan provincial. Entonces, eso es lo que pretendemos de que debe ser, ¿no es cierto? Y el MINAM es el que establece los lineamientos, el MINAM es el que tiene la responsabilidad de hacer las capacitaciones correspondientes, ¿no es cierto? Y hay un tema importante dentro de esto, creo que hemos hablado de que también el MINAM es el que va a hacer el registro, ¿no es cierto?, de las empresas operadoras. Hay un tema dentro de las competencias del MINAM, que es la declaratoria de emergencia, ¿no?, de la gestión y manejo de residuos sólidos. Anteriormente era DIGESA o el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, en coordinación con el MINAM. En este caso le están dándole la responsabilidad, pero no es de una emergencia ambiental, ¿no? Hay que diferenciar. Es una emergencia en la gestión y manejo de residuos sólidos. Y hace poco ya hay un distrito que ha sido, en este caso, establecida la emergencia, ¿no?, que es el distrito José Leonardo Ortiz, en Chiclayo, ¿no? Está atravesando una situación un poquito crítica y ha sido declarada el estado de emergencia. Y la que ha declarado el estado de emergencia en el manejo ha sido el MINAM, a través de una resolución. Lo que, un poco que de repente ahí faltó en la norma, de que no ha puesto en conocimiento los lineamientos que debe contener esta declaratoria de emergencia. Entonces la ha dado de manera abierta, ¿no es cierto?, a la municipalidad distrital, conjuntamente con la municipalidad provincial, el gobierno regional, que son los que de una forma deben estar involucrados, ¿no?, y han presentado un plan, pero un plan de erradicación de puntos críticos, y no un plan de gestión y manejo, ¿no es cierto? Cuando nosotros veamos gestión y manejo, involucra a muchos actores, involucra muchas atribuciones de algunos entes correspondientes, ¿no es así? Y no solamente es la erradicación propiamente. Tendríamos que involucrar desde lo que viene a ser la sensibilización, tiene que haber un tema de educación, ¿no es cierto?, en el tema de la segregación. Un poco esto analizando por qué tendría que ser involucrado como un tema de gestión, porque la idea de la emergencia es solucionar el problema de manera integral. O sea, por lo menos yo lo concibo, que no es solamente un programa de que erradico, ¿no es cierto?, ese punto crítico, pero pasado unos días, ese punto crítico volverá a ser lo mismo. ¿Qué es lo que está sucediendo? Hemos encontrado, me imagino que ustedes a través de los medios de comunicación han visto algunos distritos de Lima también que estaban casi en esas características. No quiero decir el nombre, pero hemos visto una situación bien crítica. Y algunas de las vistas fotográficas que les he pasado son de algunos de esos distritos. Entonces, lo que tenemos que conllevar es que la declaratoria de emergencia que tiene la competencia del MINAM es aprovechar esa coyuntura y esa situación para establecer mecanismos, ¿no?, que nos permita involucrar desde el generador, que somos los vecinos, ¿no es cierto?, la municipalidad con establecimiento de alguna regulación correspondiente, de repente a establecer un horario, si no tiene un horario, establecer una frecuencia, ¿no es cierto?, de repente identificar, es más, incluso al tipo de generador, porque tenemos en algunas localidades los mercados, que muchos son municipales o también son privados, y son los que generan mayor volumen. Y los residuos que ellos generan son de mayor impacto porque son residuos, muchos de ellos, orgánicos. Entonces, imagínate, si tú no recoges 2 días, ahí vas a tener un foco de infección tremendo.
Entonces, permitiría justamente evaluar el tipo de generador, la responsabilidad que tiene este generador, iniciar una campaña pro segregación en origen, ¿no es cierto? Establecer mecanismos, si la municipalidad no los tiene, de repente los mecanismos de fiscalización y supervisión, que vamos a ver más adelante. O sea, la idea es que todo ello vaya concatenado para solucionar el problema, ¿no? Entonces, ese es un tema que estamos trabajando nosotros con esta municipalidad para que tenga ese espíritu, ¿no? Esta declaratoria de emergencia, porque de lo contrario no se va a solucionar absolutamente nada. Entonces, ahí hay un tema que como sector, obviamente, vamos a través de las experiencias recoger y hacerlas, ¿no? El otro actor, en este caso, es SENACE. Ok. Básicamente, a nivel de lo que viene a ser la aprobación de los estudios de impacto ambiental, ¿no? Cuando se trata de infraestructuras que prestan servicio a 2 regiones, ¿ok? Posiblemente sea casos en los que de repente haya una infraestructura pues, que está al límite de 2 regiones, entonces el sector correspondiente para la aprobación de los instrumentos de gestión ambiental, en este caso es SENACE, ¿ok? Y también cuando se trate de infraestructuras para lo que viene a ser la reconversión, ¿no? Y la recuperación de las áreas degradadas, cuando sean de residuos de manejo municipal y sean no municipales o mixtas. ¿Okay? Entonces tenemos al SENACE esa responsabilidad de aprobar los proyectos y las infraestructuras en el marco de ello. El OEFA. Bueno, a nosotros nos han dado una responsabilidad, la norma, ¿no? Y específicamente está en el artículo 16, ¿no es cierto?, donde nosotros tenemos que regular, ¿no?, lo concerniente a qué, a las infraestructuras, ¿no es cierto?, igual, ¿no? Regular en el sentido de que tenemos que generar instrumentos para supervisar, para fiscalizar y para sancionar, ¿no? En las infraestructuras que sean de manejo de residuos municipales y no municipales, ¿no? Cuando estas, es más, si son mixtas o no municipales, ¿no? Estas estén fuera de una actividad productiva, ¿no es cierto?, fuera de una instalación, y cuando sea una empresa operadora. Nosotros tenemos la función de regular el manejo, ¿no es cierto?, dentro de este tipo de infraestructuras. ¿Ok? Y nos da la responsabilidad de, obviamente, también supervisarlas y fiscalizarlas. ¿Ok? Nos da la competencia de supervisar y fiscalizar las infraestructuras, ¿no es cierto?, de los residuos sólidos municipales y no municipales también. Eso quiere decir que ya, ¿no es cierto?, dentro de poco vamos a, porque hay un proceso de transferencia con DIGESA, porque DIGESA es la que tenía esta competencia, ¿no? Hay un proceso de transferencia, ya dentro de poco debemos estar empezando con estas competencias e ir visitando a las infraestructuras. Infraestructuras que pueden ser de transferencia, de tratamiento y de disposición final. Estas sean manejadas por municipalidades, ¿no es cierto?, tanto provinciales o distritales o por empresas operadoras. ¿Ok? Esas son las competencias que nos han sido asignadas. Y obviamente también, ¿no?, lo que estamos viendo es la tipificación de las infracciones. Estamos elaborando lo que viene a ser el inventario de las áreas degradadas, ¿no? Ya una información que ya se ha recogido, ¿no?, a nivel nacional. Obviamente no pasamos de 23, 24 infraestructuras de disposición final, por ejemplo, ¿no? O sea, tenemos casi 1.900 municipalidades a nivel nacional, ¿no?, de los cuales solamente tenemos 25 infraestructuras de disposición final. Bueno, hay un proceso que está siguiendo el Ministerio del Ambiente a través de algunos fondos, ¿no? Y ya tenemos algunas también ya que están siendo inauguradas. Me parece que una de ellas es de Bagua, que hace poco ha sido inaugurada. Me parece que también el de Chancay, por ahí me han hecho referencia, que también ha sido inaugurada. ¿Okay? Entonces tenemos esa responsabilidad nosotros también de, ¿no es cierto?, de hacer un inventario a nivel nacional de las áreas degradadas de residuos sólidos. Y hay otra competencia, ya a nivel de la rectoría que tenemos, ¿no es cierto?, del Sistema Nacional de Evaluación y Fiscalización Ambiental, que viene a ser el seguimiento, ¿no es cierto?, a las entidades de fiscalización ambiental en el manejo de residuos sólidos. Una consulta.
¿Ok? A nivel, guardamos la pregunta por favor para el final, ¿sí? A nivel de los sectores, ¿no es cierto? Nuestra competencia es a nivel sectorial, a nivel de los gobiernos regionales, de las municipalidades provinciales y las municipalidades distritales. Entonces, en el marco de esta rectoría, lo que hace el OEFA es hacer el seguimiento de que estas entidades cumplan con sus funciones de fiscalización en el tema de residuos sólidos. ¿Ok? Pero a su vez también, ya eso está establecido en el artículo 130 del reglamento, tenemos nosotros la competencia de supervisar, ¿ok?, el cumplimiento de los compromisos establecidos en los planes de manejo, tanto provinciales y distritales. Y si se detecta el incumplimiento, ¿no es cierto?, esta debe ser comunicado al ente correspondiente que nos dice que es el ente del sistema de control, es decir, la Contraloría. Entonces, lo que recomendamos a las municipalidades es tengan muy bien detectado qué es lo que ponen en las metas, ¿no es cierto? Porque, como hemos dicho, los planes de manejo tienen que tener metas, ¿no? Porque, según la norma, cada 5 años van a ser actualizados estos planes. Entonces, tienen que tener metas, ¿no es cierto? Tienen que tener programas, tienen que tener actividades clarísimas que en estos 5 años deben ser ejecutadas. Entonces, lo que encontramos es de que no hay el reconocimiento de parte de los funcionarios de qué es lo que está establecido en sus planes de manejo, como metas. No hay. Y, es más, la norma nos dice de que estas metas deben aterrizar en los planes operativos, que también lo vamos a ver en las competencias, en los planes operativos de las instituciones. ¿Por qué? Porque los planes operativos sabemos que son los que nos rige qué es lo que vamos a hacer en un año lectivo. Todo lo que se ponga en plano operativo, es más, va al presupuesto. Entonces, imagínate, tú tienes un plan de manejo, muchos de ellos, por ejemplo, estoy revisando hace poco a una municipalidad, en el mediano plazo tiene 30 actividades, ¿no?, como meta de mediano plazo. Pero, sin embargo, esas actividades, ninguna de ellas ha sido puesta en el plan operativo. ¿Me entienden? Pero lo ha puesto de manera general la prestación del servicio, lo ha puesto de manera general capacitación, pero no dice capacitación en qué. Entonces, lo que tienen que ustedes, y lo recomendamos, es lo que dice textualmente en el plan de manejo, ¿no?, ya sea provincial o distrital, deben llevarlo al plan operativo institucional, que es el POI, ¿no es cierto?, para que nosotros, en el marco de nuestras supervisiones, podemos identificar su cumplimiento, la ejecución de estos planes. De lo contrario, ya la norma nos dice que el incumplimiento debe ir a la Contraloría, ¿no es cierto? Los sectores tienen la función de regular la gestión y manejo, ¿no es cierto?, dentro de las actividades propias, si son mineras, ¿no es cierto?, energéticas, lo que decían es la actividad de construcción, el tema de lo que viene a ser los residuos de los establecimientos de salud, ¿no? Y obviamente también evalúan el manejo, ¿no?, aprueban los proyectos de inversión donde incluyen las infraestructuras, ¿no?, para el manejo de sus actividades. Y tenemos las competencias normativas, tanto del Ministerio de Salud, Ministerio de Transporte, Ministerio de Vivienda, que son los que explícitamente están dichas en la norma, ¿ok? Pero, sin embargo, también por la actividad agropecuaria tendría que ser el Ministerio de Agricultura. Es más, el Ministerio de Agricultura tiene un reglamento, si no me equivoco, el 016-2012, me parece, ¿no? Es un reglamento que establece o regula todo el proceso en lo que es el manejo de los residuos agropecuarios, ¿ok? Entonces, igual, estas entidades, tanto el Ministerio de Salud, Transportes, tienen que regular, ¿no es cierto?, en las actividades que están establecidas dentro de ella. El Ministerio de Salud va a tener que ser a través de lo que vienen a ser los residuos generados en los establecimientos de salud, ¿no es cierto?, y también en las campañas sanitarias. Muchas sedes del Ministerio de Salud realizan campañas de salud, ¿no es cierto?, y todo lo que se genera dentro de ella está bajo la responsabilidad también del Ministerio de Salud. En el caso de lo que es Ministerio de Transportes, tenemos el uso de las vías, ¿no es cierto?, para el transporte de los residuos peligrosos, pero en vías de nivel
nacional y si son vías, ¿no?, que conciernen a 2 regiones. ¿Ok? Entonces, ese es un tema que debe estar establecido. Y obviamente también si hay un accidente, ¿no?, que pueda ocasionarse en una vía nacional o en las vías que conciernen, tiene la responsabilidad de hacer las coordinaciones correspondientes, tanto con el Ministerio del Ambiente, el OEFA y el Ministerio de Salud, ¿no?, para hacer acciones de contingencia respectivas. El Ministerio de Vivienda tiene la acción normativa respecto a lo que viene a ser los residuos de la construcción, ¿no?, el tema de lo que viene a ser también el reaprovechamiento de lo que viene a ser los lodos provenientes de las plantas de tratamiento, tanto de agua para la calidad de agua potable y aguas residuales. Es más, hace poco me parece que hay un reglamento que ha salido con el tema de lo que es el reaprovechamiento de los lodos, ¿no? Entonces el Ministerio de Vivienda es el responsable para esta acción. Y también, ¿no es cierto?, tiene, como propiamente está normando, tiene que la responsabilidad de hacer la fiscalización respecto a estas actividades, ¿no es cierto? Sabemos a través de IGESA, que es el tema de lo que es los establecimientos de salud, los residuos generados en nuestros establecimientos de salud. El tema del Ministerio de Transportes, ¿no es cierto?, es básicamente respecto al transporte en las vías nacionales. Y el Ministerio de Vivienda es el responsable para regular y fiscalizar, en este caso, las actividades correspondientes. Los gobiernos regionales. Los gobiernos regionales va a estar ligada en función a las competencias que están establecidas y en función a las actividades que se desarrollan como tal. Por ejemplo, les pongo un ejemplo, tendría que ser en lo que es la minería. Si hablamos de minería, tendría que ser en la pequeña minería y la minería artesanal. ¿No es así? Pues competencia netamente regional. Si nosotros hablamos, por ejemplo, de lo que viene a ser el tema de la pesca, a nivel de acuicultura, ¿no es cierto?, y a nivel de lo que viene a ser actividades de turismo, ¿no?, son básicamente esas actividades en las que el gobierno regional tiene la responsabilidad, la competencia de regular estas, ¿no?, y vamos a ver también las competencias de fiscalización, y también tiene la responsabilidad, por ejemplo, de aprobar los estudios de impacto ambiental para infraestructuras que su servicio, ¿no es cierto?, preste a 2 o más provincias. ¿Ok? Ese es un tema importante, ¿no? Si, por ejemplo, tenemos una infraestructura, muchos de ustedes de repente son consultores, ¿no es cierto?, están desarrollando un estudio de impacto ambiental y es una infraestructura que va a beneficiar a 2 provincias, entonces tendrían que recurrir ustedes ¿a quién? Al gobierno regional para que pueda hacer la aprobación correspondiente. ¿Ok? Entonces es un tema que ya ha sido establecida como tal. Antes teníamos el cuello de botella porque era una sola instancia, ¿no es cierto? Me imagino que ustedes estarían permanentemente en las gestiones para que esa institución pueda aprobarles, porque por ahí nos decían que incluso tardaba algunos años, ¿no? En cambio ahora no, ahora va a ser mucho más ágil, porque si son infraestructuras que benefician a 2 regiones, va a ser SENACE, ¿no es cierto? Si es una infraestructura que va a beneficiar a 2 provincias, va a ser el gobierno regional. ¿Ok? Y más adelante vamos a ver en la provincia cuando veamos ese tema. ¿Ok? Tiene las competencias de fiscalización a nivel de las actividades que se desarrollan bajo su competencia. ¿Ok? Bajo su competencia, como los hice referencia, ¿no? En el tema de lo que es la pequeña minería y minería artesanal. El tema de lo que es acuicultura, en pesca. El tema de lo que es turismo, a nivel de lo que es los prestadores del servicio de turismo, ¿no es cierto?, y también en este caso, los hospedajes que tienen las categorizaciones correspondientes. Y en el tema de lo que viene a ser, a través de DIRESA, ¿no es cierto?, tienen la responsabilidad ellos de hacer la supervisión, la fiscalización y la sanción, el manejo inadecuado de este tipo de residuos. Por ejemplo, no sé, en una vista fotográfica hemos visto que hay un botadero donde están unas bolsas rojas. Identificaron, esos son residuos hospitalarios, ¿no?, de establecimiento de salud. Hay un manejo inadecuado. ¿Qué tendría que ir a identificar esa inadecuada disposición? La municipalidad, tendría que ser el gobierno regional, ¿no es cierto?, a través de DIRESA. Identificar quién es el generador y, si hay esa identificación, iniciar el proceso administrativo sancionador. ¿Estamos? Entonces no le corresponde a la municipalidad el tema de los residuos de establecimiento de salud.
Si la municipalidad, por el contrario, presta servicio a un establecimiento de salud, estaría cometiendo una infracción. Porque, es más, como sector, Ministerio de Salud tiene una norma técnica. Una norma técnica que establece cómo debe hacerse el manejo de este tipo de residuos. Desde el encapsulamiento, en origen, de la clasificación, de la identificación del tipo de residuos peligrosos que es, porque hay biocontaminados, radioactivos, en función a todo lo que utiliza un establecimiento de salud. Entonces, hay una norma técnica, y esa norma técnica es la que regula el manejo de este tipo de residuos. Entonces, incluso dentro de esta norma técnica hace referencia de que la disposición debe ser saludablemente adecuada a través de una empresa operadora. Entonces, el establecimiento de salud tiene la obligación de hacer un proceso contractual para que esto se realice. O de lo contrario, como hacíamos referencia, si tiene un proceso de incineración, ¿no es cierto?, esta ya se convierte en un residuo común y puede ser dispuesta como tal en un relleno sanitario. Pero esas son las características, las consideraciones del caso, ¿ok? Vamos a ver las municipalidades. Dentro de esta normativa, hay dos actores que han sido involucrados. Hoy, ahí vemos a la Comisión Ambiental Municipal. ¿Ok? La Comisión Ambiental Municipal es un estamento, ¿no?, que tiene su creación dentro del sistema de gestión ambiental. ¿No es así? Es un estamento que coadyuva a la gestión ambiental, ¿no es cierto?, porque está conformado por diversos actores. La sociedad civil, instituciones, ¿no es cierto?, la misma municipalidad, y es más, incluso el presidente de esta comisión suele ser o bien el alcalde o un representante del alcalde. Dicho eso, esta Comisión Ambiental Municipal va a tener la función, dice la norma, de evaluar la gestión, ¿no?, de los residuos sólidos. Y es más, nos dice de que esa evaluación debe enviar al OEFA para que sea un insumo de las acciones posteriores de supervisión que realicen. Entonces, se resalta como un elemento que va a coadyuvar a este manejo integral, ¿no es cierto?, de un control, de repente de una acción de supervisión o un mecanismo, ¿no?, que permita facilitar, de repente hacer que las competencias de los gobiernos locales, ¿no?, hacia los generadores sea un mecanismo que facilite, ¿no?, un trabajo de sensibilización, un trabajo de capacitación. Pero la norma le dice que debe evaluar. Entonces, si hablamos de evaluar, ya tiene otras características, ¿no es cierto? O sea, ahí hay un tema. Lo que pasa es que ustedes, que la Comisión Ambiental, como les digo, es un estamento, no es una unidad orgánica de la municipalidad, ¿no es cierto? No es una unidad orgánica de la municipalidad. Entonces, básicamente va a estar en función a qué es lo que quiere la Comisión Ambiental Municipal, en función a los que integran esa comisión municipal. No hay forma como obligarles, ¿no es cierto? Porque no es una unidad orgánica municipal, no tiene responsabilidades, no tiene un gerente o un funcionario que sí la norma le puede de repente responsabilizar por un tema de un manejo inadecuado. Pero sin embargo, es válido, ¿no?, lo estamos recogiendo como para que sea coadyuvante y nos permita, como les hacía referencia, ser un soporte en la gestión de los residuos sólidos hacia las municipalidades. Otro actor que han involucrado es al Consejo Municipal. El Consejo Municipal está formado por los regidores, ¿no es cierto?, y el alcalde. Entonces, le han dado la responsabilidad al Consejo Municipal básicamente para buscar la eficiencia, ¿no es cierto?, para hacer el tema, aprobar lo que son las tasas o los arbitrios, ¿no?, para buscar mecanismos de que haya sostenibilidad, ¿no es cierto?, y si es que de repente hay un tema de una deficiencia de recaudación, se pueda permitir recurrir
los consejos municipales, que nuestros regidores formen parte de establecer estos mecanismos, ¿no es cierto? Porque ahí tenemos comisiones, ¿no? Si alguno de ustedes pertenece a las municipalidades, hay comisiones, ¿no? Ya sea ambientales, de infraestructura, de presupuesto. Entonces, en la comisión ambiental o el regidor que tenga la comisión ambiental se puede convertir en un aliado con fines de establecer, ¿no es cierto?, estas consideraciones. ¿Para qué? Para que permita la sostenibilidad, ¿no es cierto?, de lo que viene a ser el manejo correspondiente. A ver, quería pasar antes de entrar a las competencias, un poco hablar de los generadores. Hemos hablado de manera general, ¿no es cierto?, pero de repente especificar algunas, porque nos permite, como generadores, asumir nuestras responsabilidades en el tema del almacenamiento, nos permite asumir nuestras responsabilidades a nivel de lo que es la segregación, ¿no es cierto?, y asimismo también nos da las prohibiciones justamente que no permitamos que suceda o se ocasione estos puntos críticos que obviamente distorsionan el manejo y por supuesto incluso da una mala imagen, ¿no?, a una ciudad, simple y llanamente porque hay una responsabilidad de generador. Y nos hace referencia también de que, pues, digamos, como habíamos tocado, la entrega debe ser, ¿no es cierto?, segregada hacia la municipalidad o hacia el operador que preste el servicio correspondiente. Como también referíamos, hay los generadores de los residuos, ¿no es cierto?, que hemos caracterizado, que son los residuos especiales, ¿no? Entonces, este tipo de generador lo que tiene que hacer, en el marco de la responsabilidad que hemos dicho, estableciendo la caracterización que tiene o las características que tiene como tal, es que uno que tiene que solicitar a la municipalidad la prestación de servicio si está dentro de los volúmenes incluso establecidos. La municipalidad, por ejemplo, tiene la responsabilidad de recoger en el residuos sólidos en el volumen que corresponde hasta 150 litros. ¿Ok? Yo tengo la responsabilidad de hacer recojo. Si el generador me produce de 150 litros a 500 litros de residuos sólidos, ¿no?, puede haber una prestación de parte de la municipalidad, pero con un costo especial por esa prestación. No es un arbitrio, ¿ok? No es un arbitrio, es un costo que la municipalidad tiene que establecerlo en función a volumen, lugar de disposición final, horas hombre y costos como tales. ¿Estamos? Ahora, si los volúmenes que ese generador, valga la redundancia, genera mayores a 500 litros, la municipalidad no tiene la responsabilidad de hacerlo, ¿ok? Y muchos de ellos encontramos básicamente en los mercados privados o en otras actividades. Entonces, esa característica nos va a diferenciar que esa responsabilidad no va a estar en la municipalidad, como le digo, sino va a estar en el mismo generador. Entonces, tengamos clarísimo, al momento que identifiquemos los volúmenes, si sobrepasan los 500 litros, es responsabilidad exclusiva del generador. ¿Estamos? Entonces, hay algunas municipalidades, por tener la ciudad limpia, ¿no es cierto?, cargan con esa responsabilidad, pero sin embargo no es responsabilidad de la municipalidad. Pero obviamente con eso no le estoy diciendo que a partir de mañana no recojan en la ciudad lo que encuentran. Tienen que buscar los mecanismos como para que justamente el generador que tiene ese volumen tenga la responsabilidad. Y es más, debe estar establecido en algún instrumento, ¿no?, porque va a formar parte de la sección de supervisión y fiscalización de ustedes. Entonces, esa identificación va a permitir, ¿no es cierto?, justamente que esas acciones que ustedes tengan como parte ya de la fiscalización la pueden desarrollar. Y tenemos otro tipo de generadores, que son los de los residuos de la construcción. Tenemos que diferenciar ahí también, como ya hemos estado tocando, cuando se trate de residuos, ¿no?, de obras menores, que sí tiene la responsabilidad de la municipalidad, ¿no es cierto?, de hacer recojo o buscar la articulación como para que ellos puedan prestar o también como para que una empresa operadora pueda prestar ese servicio. A nivel de lo que ya son residuos, porque hay residuos de la construcción y demolición, que es otra característica y otra condición. Si yo soy constructor, voy a hacer un edificio de 4, 5, 6, 10 pisos, ¿no es cierto? Voy a tener etapas en el proceso, porque de hecho que voy a tener zona de estacionamiento y voy a tener que hacer una excavación de la profundidad que concierne ese tipo de residuo que estás generando,
ya no es de una construcción de obras menores, ya es de una construcción mayor. Entonces, las características y las consideraciones que tú tienes que tener para ese tipo de residuos ya son distintas, y esas las va a regular el Ministerio de Vivienda. Si yo hago un proceso de demolición, ese tipo de residuos que estoy generando es distinto. Entonces va a tener una característica, una regulación distinta. Entonces, la diferenciación viene ahí en el marco de a dónde llega la competencia municipal, ¿no es cierto? Y dónde está la competencia del sector correspondiente. ¿Ok? Creo que me está ganando la hora. Vamos a ver la parte de lo que es competencias municipales. No, vamos a hacerlo rápido esto. También tiene competencias normativas, ¿no es cierto?, en el manejo de los residuos sólidos dentro de su jurisdicción, ¿ok? Define instrumentos, ¿no es cierto?, de marco legal en lo que viene a ser la segregación y la recolección. Ya habíamos dicho que hace lo que viene a ser la aprobación de los arbitrios, ¿no es cierto? Y algo importante, como le decía, de que las consideraciones que están establecidas en sus planes deben estar en el POI, porque el POI va a ser un instrumento de medición de su cumplimiento, ¿no? Hay competencias de gestión y hay un tema que es importante, que creo yo nos va un poco a salvar la situación que tenemos a nivel de la morosidad, que es que le están dando la opción a que las municipalidades puedan establecer convenios con las empresas prestadoras de servicios. O sea, ahí hay un tema que ya debería estar implementando las municipalidades. ¿Eso qué quiere decir? Si tú tienes una deficiencia en lo que viene a ser el cobro de arbitrios, pues de repente tu mecanismo no es el adecuado, porque hay muchos factores que puedan haber, le está dando la opción a que las municipalidades puedan firmar convenios con las empresas prestadoras de servicios. Tenemos lo de telefonía, tenemos lo de luz, por ahí me dijeron que de repente no el de agua porque hay otro tipo de consideración, pero creo que por lo menos esas dos empresas pueden permitir incrementar el tema de lo que es el cobro de arbitrios. Entonces ahí hay un factor que sería conveniente, ¿no es cierto?, evaluar, analizar y hacer que nuestros consejos municipales, como dice la responsabilidad, puedan ir implementándolos. Ok, otro tema importante a tocar acá, básicamente el tema de gestión es el tema como provincial, ya hemos dicho, ¿no es cierto?, debe tener un plan, que es el PIGAR, ¿no?, donde establezcan metas, donde establezcan las consideraciones generales y las específicas en su manejo. Y hay un tema, ¿no es cierto?, que también le están responsabilizando lo que viene a ser la clausura, ¿no?, de en este caso los botaderos, ¿no?, es el responsable de la municipalidad provincial de la clausura de estos lugares inadecuados de disposición final, ¿no? Es un tema provincial, ¿ok? El manejo, obviamente está la prestación, asegura la prestación del servicio, dentro de todo el proceso que hemos dicho, desde lo que viene a ser la limpieza, el barrio de calles, ¿no es cierto?, el transporte y la disposición final. También tiene una competencia certificadora, porque justamente lo que va a hacer la municipalidad provincial es aprobar los estudios de impacto ambiental, ¿no es cierto?, cuando se trate de infraestructuras que presten servicio a dos o más distritos. Entonces, igual, si nosotros como consultores estamos haciendo un estudio de impacto ambiental para una infraestructura, para su aprobación, tengo que recurrir, cuando se trate de 2 distritos, a la municipalidad provincial. ¿Ok? Bueno, las competencias de fiscalización y sanción están establecidas. Creo que vamos a de repente resumir porque hay competencias compartidas, ustedes saben, y competencias exclusivas de las municipalidades provinciales, ¿no es cierto? Porque hay competencias que las municipalidades cumplen también como distrito. Por ejemplo, Lima tiene competencia como provincia, ¿no?, y a la vez también tiene competencia como distrito, porque ve todo lo que concierne a lo que es Lima cercado. Entonces, lo que podríamos hacer de repente, especificar acá, como provincia, resaltar básicamente y diferenciar como distrito es concerniente a los residuos peligrosos. ¿Ok? Los residuos peligrosos en el ámbito de su jurisdicción, o sea, las vías provinciales. La municipalidad provincial lo que va a hacer es, aparte de autorizar, ¿no?, el transporte de este tipo de residuos dentro de las vías provinciales, es la fiscalización, ¿no es cierto?, correspondiente. Autoriza o señaliza las vías, autoriza los lugares
para lo que viene a ser la descontaminación de este tipo de transportes, ¿no es así? Y también fiscaliza. Y vamos a encontrar competencias de fiscalización en las distritales que va a ser respecto a los recicladores, respecto a sus generadores, ¿no es cierto? Respecto a lo que viene a ser los residuos de la construcción de obras menores, pero hay una diferenciación también respecto a que las municipalidades provinciales regulan, fiscalizan, ¿no?, el manejo de los residuos sólidos dentro de su jurisdicción. ¿Eso qué quiere decir? Las municipalidades distritales van a ser supervisadas y es más, le están dando la competencia fiscalizadora y sancionadora. Ya me imagino que las provincias tienen que establecer sus instrumentos para regularlas y puedan estar ahí de repente algunas tipificaciones respecto a las infracciones que pueda tener las municipalidades distritales. Entonces, ahí un poco vemos quiénes serían los administrados, ¿no es cierto? Desde las empresas operadoras, es más, habíamos dicho que el Ministerio del Ambiente es el que autoriza a las empresas operadoras, ¿no es así? De la autorización. Pero el que va a supervisar, fiscalizar y sancionar a estas empresas operadoras es la municipalidad provincial, ¿ok? Esa responsabilidad está en la municipalidad provincial, ¿no? Tiene como administrador a los generadores, a las municipalidades distritales, a los recicladores, ¿no es así? Las municipalidades distritales tienen competencia normativa, ¿no? Básicamente en el manejo de los residuos de su jurisdicción, ¿ok? Emite la licencia de funcionamiento, ellos sí emiten la licencia de funcionamiento, ¿no?, para la operatividad de las infraestructuras. Y también la responsabilidad de lo que viene a ser incluir en el POI sus actividades. De gestión son similares a las provinciales, ¿no es cierto?, desde firmar convenios igual con las empresas prestadoras de servicios para mejorar la recaudación de los arbitrios, ¿no es cierto? El tema de lo que viene a ser la formalización de los recicladores es otra actividad que es también tanto distrital y provincial, ¿no es cierto? Y tenemos también otro elemento que está establecido, lo que viene a ser también lo que concierne a los arbitrios, aprobar las tasas, ¿no? En el manejo, se asegura la prestación del servicio, ¿no?, desde lo que viene a ser el transporte, ¿no?, la disposición, el tratamiento del proceso que hemos visto, ¿no es cierto? Y no solamente esa, sino que debe desarrollarse la prestación. O sea, no solamente es decir tiene que ser, sino que debe ser, ¿ok? Entonces, tiene que la municipalidad establecer los mecanismos como para cumplirlas. Y como referíamos, también ahora sí le están dando una competencia, es el reaprovechamiento de los residuos provenientes de las actividades del mantenimiento de las áreas verdes y residuos orgánicos provenientes de mercados con fines de compostaje. Me parece que a raíz de eso es que ya hay una meta del MINAM, ¿no es cierto?, para que vean el tema del plan. Creo que están pidiendo un plan, ¿no es cierto?, y la aplicación correspondiente. La fiscalización igual está en el marco del generador, por eso es importante que las municipalidades tengan claro que hay una responsabilidad del generador. Ahora sí el generador puede ser supervisado, fiscalizado y sancionado, ¿no es cierto?, el manejo inadecuado. Entonces, obviamente esto tiene que ser previa a una sensibilización, una capacitación al generador o al vecino correspondiente. Va a ver el tema de lo que es el reciclaje, ¿no? Hayamos hecho referencia que también con respecto a lo que viene a ser los residuos de obras menores, ¿ok? Y lo que le hacía referencia, ¿cómo se va a evaluar? O sea, la norma recoge también, ahí tiene que haber un proceso de evaluación de parte de las municipalidades. Entonces, está estableciendo algunas condiciones, ¿no? Como comentábamos anteriormente, mientras la municipalidad disponía todo el volumen de residuos sólidos que generaba en la infraestructura, excelente, ¿no es cierto? Pero ahora la evaluación no va a ser así. La evaluación que va a recoger incluso la Comisión Ambiental Municipal y que va a ser parte de las acciones de supervisión que haga el OEFA es de que estas, ¿no es cierto?, van a ser medidas en función a la disposición final, tiene que ir disminuyendo. ¿Estamos? La disposición final tiene disminuyendo, por eso sería conveniente que ustedes marquen una línea, ¿no es cierto?, de cómo tienen hasta el momento, a la fecha, la disposición final, les sirva como una línea base para que ustedes en el proceso de evaluación que van a realizar, ¿no?,
vean que está disminuyendo. ¿Y qué va a ir incrementando? Va a ir incrementando todos los materiales reaprovechables. ¿Estamos? Esa es la forma que nosotros vamos a ir midiendo. Si en esta supervisión ustedes le dan un volumen, no sé, por ahí 2.000, 3.000 toneladas anuales de disposición final, al siguiente año tiene que ir en porcentajes disminuyendo esa disposición final. Y lo que hoy nos decías de repente, que el volumen de segregación era tal, eso tiene que ir incrementándose, porque hay una obligatoriedad del generador para que haga la segregación en origen. ¿Ok? Entonces, obviamente, en el marco de la eficiencia, hay un tema de lo que viene a ser la recaudación de arbitrios, ya te están dando la opción para que tú hagas un convenio con una empresa operadora, eso quiere decir que tu recaudación tiene que ser incrementada en el tiempo. ¿No es así? Y hay otro, bueno, el tema de lo que viene de la sanción, tanto para los gobiernos locales tienen la potestad, obviamente, de tipificar las infracciones, ¿no es cierto? Hemos visto los gobiernos regionales, de acuerdo a las actividades en el marco de su competencia, ¿no? Y los gobiernos locales, igual también en el marco de las competencias que tiene en función y hacia el generador, ¿no es cierto?, al manejo propiamente y a las infraestructuras que están relacionadas a su competencia, ¿no es cierto?, porque también las infraestructuras va a ser supervisada y fiscalizada por el OEFA, ¿no es así? Un poco hacía referencia a esta norma también de que había una obligatoriedad, ¿no?, en esta disposición complementaria, de que hay instrumentos que la municipalidad deberían ya ir implementando. Se trata, por ejemplo, de que si hay una modificación de ROF, hace una modificación ROF, si de repente las tipificaciones de las infracciones no estaban muy bien establecidas, trabajar en la actualización de la tipificación, ¿no es cierto? Si de repente algún procedimiento no estaba establecido en el TUPA, empezar a que ese procedimiento se pueda elaborar, reformular, para que pueda estar dentro del texto único de procedimientos administrativos que es el TUPA. Esta es una obligatoriedad, ¿ok? A la fecha hemos estado encontrando, aún todavía está en proceso algunas municipalidades, algunas ya incrementaron ordenanzas en función al cumplimiento de estas. De manera rápida vamos a tocar. Este es un artículo que está establecido en la norma, ¿no? La responsabilidad funcional, ¿ok? Entonces, el funcionario, ¿no?, tiene que buscar los mecanismos que están dados en la norma que hemos visto, desde la CAM, desde el Consejo Municipal, desde la identificación del generador, la participación de los recicladores como un articulador en el manejo integral. Entonces, hay un tema de gestión que tiene que realizar, ¿no es cierto?, para que la prestación del servicio sea lo más eficiente posible. Porque no se trata solamente de hacer un cobro de arbitrios, no solamente se trata de contener compactadoras que puedan prestar el servicio, o de repente un número de personas que haga el tema de barrido de calles, o como algunas municipalidades que hemos visto que han hecho la adquisición de una barredora mecánica, ¿no? O sea, como tecnología fabulosa, pero la realidad del lugar donde van a hacer esa actividad, o sea, no justifica. Entonces, ¿qué es lo que pasa ahí? No hay eficiencia en la inversión para la prestación de servicio. O sea, no es que tengamos, no sé, por querer de repente resaltar la gestión y tenemos una barrera mecánica en una avenida que tiene más huecos. O sea, eficiencia lo vamos a tener. Entonces, hay un tema de responsabilidad funcional que tiene que verse desde la gestión y cómo está haciendo el manejo. Entonces, el incumplimiento de estas va a acarrear, obviamente, ¿no es cierto?, posiblemente algún tema de responsabilidad funcional, ¿no? Imagínate que tengamos un funcionario con esas vistas fotográficas, ya, que no está haciendo gestión, ¿no es cierto? No está haciendo gestión, ¿ok? No está identificando a sus generadores. Tenemos que empezar a valorar la responsabilidad del generador, ¿no?, dentro de nuestro manejo. Ok, solamente para ir terminando, hacer referencia, nuestras actividades de supervisión, ¿no?, están enmarcadas básicamente, ¿no?, ahora la estamos haciendo en dos etapas, ¿no? Hay una etapa que es de gabinete, ¿no?, donde nosotros recogemos toda la información que ustedes acreditan que están realizando, ¿no? O sea, no nosotros, alguien por ahí dijo, papelitos hablan, ¿no es cierto? O papelito manda. Entonces, todas las actividades que ustedes hacen tienen que estar acreditadas a través de vistas fotográficas, a través de
informes, actas, ¿no es cierto? Es lo que va a permitir que nosotros evaluemos lo que están haciendo ustedes. Y estamos estableciendo también lo que es la etapa de campo. ¿Esto a raíz de qué? Lo que pasa es que dentro de la evaluación que hemos estado haciendo, obviamente todo esto es un proceso, ¿no es así? Cuando hacíamos el ranking de competencias de las municipalidades, encontrábamos un distrito que tiene un nivel, digamos, socioeconómico alto, ¿no es así?, frente a un distrito que de repente tiene algunas carencias, que a nivel de puntaje salía mucho mayor. ¿Ok? ¿Esto por qué razón? La municipalidad, por ejemplo, X, donde tenía dificultades, cumplían con toda la parte instrumental, ¿no? Tenía su plan de manejo, tenía el tema de lo que viene a ser la formalización de los recicladores, tenía su estudio de caracterización, o sea, todo el tema, porque saben que ellos concursan en este proceso de incentivos, ¿no es cierto?, con todo. Y esta municipalidad, la B, digamos, que tiene pues la prestación del servicio espectacular, ¿no es cierto?, vamos a ponernos en comillas, porque no es al 100% obviamente, pero no tenía esos instrumentos porque no quería formalizar al reciclador y iba bajando el puntaje. Entonces, al momento que hacía el ranking, obviamente esta municipalidad, porque tenía todos los instrumentos, pues salía con nota aprobatoria. Y la otra salía pues 11. Entonces, lo que estamos haciendo nosotros un poco, obviamente, mejorando en nuestro proceso de evaluación, de calificación, es hacer una etapa de campo. O sea, contrastar lo que tú me dices en papel, ¿no es cierto?, con lo que cómo está la prestación propiamente en la ciudad. Entonces, eso nos va a permitir, uno, ¿no es cierto?, ver qué tanto compromiso también tiene el vecino, el generador, con el cumplimiento de la prestación de servicio. Porque estamos encontrando, en este recorrido que hacemos, estamos encontrando, ya pasó el compactador o la unidad que presta el servicio, ¿no es cierto?, y justamente sale un vecino y te deja al costado del poste una bolsita. Va una, en otra cuadra otra, y se va sumando. Entonces, eso amerita ¿qué? Que tiene que establecerse un mecanismo de supervisión, fiscalización y sanción al vecino. Tampoco la idea es que nos digan, hoy sabe que mi OEFA me dijo que mañana empezamos a multar a todos. No, tiene que haber un tema de capacitación y sensibilización, de buscar la responsabilidad hacia el generador. Entonces, ese es un poco el mecanismo que tenemos nosotros en las acciones de supervisión, donde estamos recogiendo con vistas fotográficas, videos, la constatación del manejo adecuado o inadecuado, para que también nos sirva a nosotros como insumo, porque el incumplimiento de estas acarrea responsabilidad. Y tenemos que nosotros emitir un informe hacia la Contraloría para que en marco de sus competencias ellos ya puedan establecer lo que corresponde. ¿Ok? Y un mecanismo, le hemos hablado del tema de lo que viene a ser el estado de emergencia en el manejo de residuos, gestión y manejo de residuos sólidos, y considero, de acuerdo a lo que hemos recogido, lo mínimo que debe contener un plan, ¿no es cierto? Porque a ti te dictan el estado de emergencia, tú como municipalidad, ya sea provincial o distrital, tienes que presentar un plan. Entonces, ese plan, lo mínimo que debe recoger son estas consideraciones, ¿ok? Estas consideraciones, para que sea de manera integral, ¿sí? Bueno, a manera de conclusión, creo yo, podemos de repente establecer, ¿no?, quiénes son los actores principales dentro del sistema de manejo integral, ¿no? Podemos establecer las responsabilidades que tiene cada actor y hagamos de que esta norma pueda ser una herramienta que nos permita mejorar el manejo de los residuos sólidos de manera integral. Porque de lo contrario, vamos a seguir teniendo las mismas ciudades que hemos visto, ¿no?, en las vistas fotográficas que le he presentado. ¿Ok? Muchas gracias. Gobierno del Perú. El Perú primero.